Hola, ¿qué tal? Alumnos, bienvenidos. Esta es la primera clase grabada de la asignatura de diseño para dispositivos móviles. Espero que estén todos muy bien y bueno, pues aquí vamos a empezar con esta sesión. La clase pasada estuvimos viendo un poquito los encuadres que en este caso nos pedía la universidad, o bueno, en este caso la facultad, para poder seguir eh, un orden, una estructura que obviamente les facilitará a ustedes su aprendizaje y por el cual obviamente nosotros tenemos eh, o nosotros nos referimos para poder trabajar. En este caso, bueno, pues empezaremos con una parte conceptual, una parte teórica, ¿sí? Que obviamente nos permita o nos ayuda a trabajar con esto, ¿no? Y para esto, bueno, pues qué mejor que empezar a hablar sobre la asignatura, que en este caso hablamos de el diseño para dispositivos móviles. Disculpen que viene en inglés, pero bueno, la verdad es que es información que a veces si la traduces pierde un poco el sentido. Pero hablamos sobre hace cuántos años empezó esta nueva tendencia de utilizar elementos o equipos electrónicos para facilitarnos la vida, ¿no? Dice que hace 20 años o hace más de 20 años, sí, las computadoras eran caras y eran herramientas para personas profesionales o máquinas de juego para jugadores entusiastas. Dice ahora parece que todos los aspectos de nuestra vida están, ¿no? O sea, como en un teléfono móvil, un microondas, máquinas de hacer bicicletas para hacer ejercicio, máquinas de coser, dice, y todas estas están alrededor de un elemento básico, ¿no? Que en este caso parece ser que son los chips. Y bueno, esto es importante porque los chips o transistores pues tienen una parte bastante básica que juegan en la historia en general de la tecnología, porque obviamente son los elementos semiconductores. Y bueno, entramos un poquito a la parte técnica de esto, y que básicamente son elementos que a través de pulsos electromagnéticos mandan señales, y esas señales son transformadas en formas diferentes, ¿no? Pitidos, imágenes, pulsos, etcétera. Entonces, los microcomponentes son tan básicos como pues el aire, podríamos decir, para que las cosas funcionen. Todo lo que tenemos electrónico funciona con estos microconductores, que pueden ser pues obviamente los diferentes tipos de chips, los diferentes tipos de circuitos, los diferentes tipos de capacitores, los diferentes tipos de resistencias, etcétera. Y todo esto son materiales que evidentemente pues han ayudado a que conforme van mejorando van teniendo una mejor calidad, van teniendo un mejor rendimiento, y obviamente van pudiendo ser cosas más importantes, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo llegué a tener una máquina, una 486, si no mal recuerdo, que bueno, ya en sus tiempos era una máquina bastante compleja, tenía su sistema operativo Windows, este, y luego fue evolucionando, después pues pasó a mejor vida esa computadora. Me acuerdo que era una IBM Aptiva, ¿sí? Y bueno, me acuerdo incluso que en la secundaria pues nosotros fuimos dentro de los modelos pioneros de las secundarias. Teníamos estas máquinas básicas que no tenían disco duro, que todo tenías que meterlo en estos disquetes de, ni siquiera los de 3,5, eran los de 5,1/4, que eran unos disquetes bastante planitos pero bastante grandes, y bueno, tenías que cuidarlo, ¿no? Porque pues obviamente estos eran con lectores electromagnéticos, y entonces si lo ponías sobre una bocina pues ya caminaba la información que tenías ahí. Y pues era muy básico, ¿no? De hecho programabas en Pascal, en QBasic, en estos lenguajes de programación que obviamente pues eran muy básicos, y pues te enseñaban a hacer pues toda la lógica con la que funcionan los microchips, ¿no? Que al final de cuentas para ellos hay sí o no, positivo, negativo, ceros y unos. Y bueno, es un mundo bastante complejo que la verdad al día de hoy no podríamos de manera muy sencilla entender todo lo que hacemos. Sin embargo, tratamos, porque estamos inmiscuidos como diseñadores en ese aspecto, ¿no?
y en alguna parte de este curso veremos cómo, por ejemplo, una toma de decisiones va a depender de cómo se comporte, por ejemplo, una interfase o cómo se comporte un software, un programa, algo que nosotros estemos desarrollando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene que decidir entre 0 y 1. Y eso va a determinar que haga una tarea o haga la otra tarea. ¿Okay? Dice, cuando las máquinas eran mecánicas, dice, pues, se trabajaba de forma directa, ¿no? Física, es decir, se interactuaba con ellas. Nosotros teníamos un ejemplo, en este caso, una máquina de coser. No sé quiénes vieron a su abuelita o a su mamá incluso trabajar con estas máquinas, que había que estarlas moviendo aquí al ladito y luego bajarle la palanquita y luego con los pies darle así para que funcionara la máquina. Y bueno, pues esto obviamente te permitía a ti, ¿no?, poder trabajar. Como muchas otras empresas o fábricas requerían de que la mano de obra de las personas o manipularan estas máquinas, ¿no? Dice, pero cuando dice, y después obviamente esto fue cambiando, ¿sí?, a un clic o a algún otro interruptor o algún botón, de pasar de lento a rápido, o o hacer encendido o apagado, ¿sí? Y esto obviamente era, pues ahora lo hacen las máquinas con un botón, ¿no? Ya no tienes que andarle dando para atrás a la máquina, sino que nada más presionas un botón y ahora cose hacia atrás, ¿no? Regresa la costura. Y obviamente en este vemos un mecanismo que, pues, definitivamente antes era totalmente manual. Entonces eso también ha cambiado, ¿no? A la forma en la que nosotros, por ejemplo, antes, pues tenías que, por ejemplo, las máquinas expendedoras, ¿no?, que es un caso muy típico. Pues antes ibas y tenías que teclear un código para poder ver qué producto era, ¿no? Digo, hay todavía máquinas de este tipo. Ahora no, allá nada más pones la imagen y pones el botón y ahí está, ¿no? O sea, son cosas que obviamente van mejorando, van teniendo ese mejoramiento de la interacción entre las personas y los equipos o los aparatos. Dice, pero las máquinas controladas por la computadora, o en este caso por un chip, dice, requieren de nosotros para este caso menús y modos, y en esto obviamente respondemos, es decir, las diferentes opciones que nosotros podemos llegar a tener, pues, o sea, no se operan solas, ¿no? Requieren que nosotros las prendamos, requieren que nosotros las ocupemos en algún momento, y pongamos qué selección queremos. Ah. Perdón, es que ando un poco resfriado, entonces de repente voy a estar estornudando, pero esperemos que no sea mucho. Entonces, esto obviamente, pues, nos permite a nosotros tener una opción, ¿no? Digo, los que tuvieron Nintendo, los que tuvieron Atari, pues se dieron cuenta de esto, ¿no? O sea, a veces no había tantos menús, no había tantas opciones, nada más era poner Start, Select, Start y ya, ¿no? Entramos al juego. Pero obviamente conforme van cambiando, pues los procesos se van siendo más complejos. Dice, son más, obviamente dice, ofrecen estímulos independientes a nosotros, son más complejos, menos transparentes y en algunos casos más misteriosos, ¿no? De formas más misteriosas, o sea, simplemente como como el Bluetooth, ¿no? El Bluetooth o la tecnología LED, de que ahora las lamparitas le das un clic así con el dedo y ya iluminan más, o por ejemplo el teléfono, ¿no? El teléfono que le pones tu dedo o tu huella y ya se activa. Entonces dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues son procesos cada vez más complejos en este proceso. ¿Sí? Dice, incrementamos la cantidad de dispositivos y nuestra interacción con ellos es pues a menudo es a veces incómodo, ¿no? Pues obviamente pueden generar diferentes sentidos o diferentes formas. A veces la frustración, ¿cuántos no hemos visto ese video del señor que agarra a golpes el teclado? Que dicho de paso, esto fue una campaña publicitaria, no fue realmente un video de alguien que se frustra con esto, pero sí hemos visto, ¿no?, el caso de frustraciones, y bueno, pues nosotros lo hemos vivido, ¿no? Cuando se cicla la computadora
cuando por alguna circunstancia no salen las cosas como nosotros consideramos, híjole, te llena de un coraje hacia el equipo, pero pues obviamente no lo puedes destruir porque pues es tu herramienta de trabajo, ¿no? Entonces obviamente esto también ha generado, ¿no? Que nosotros veamos cada vez las cosas van haciendo más pequeñas y más funcionales, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, una computadora abarcaba unas dimensiones de una de un cuarto, no una recámara, una casa habitación, dicen, o sea, las dimensiones eran bastante grandes. Ahora, en ese tamaño puedes meter cientos de servidores o cientos de computadoras que funcionan como un servidor que pueden proveer de información a millones de personas, ¿no? Entonces obviamente se va haciendo más compacto, se va haciendo más pequeño, se va haciendo cada vez más también más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente si ya ves que hay un microcomponente que ya no funcionó, pues ya eso cambiarlo pues conlleva mucho trabajo, que a lo mejor hay personas que prefieren comprarse un aparato nuevo que pues hacer esto, ¿no? Y lo vemos por ejemplo en los microondas. ¿Quién repara un microondas? Casi nadie repara un microondas, entonces preferimos comprar uno nuevo que mandar a reparar una tarjeta de esto, ¿no? Y bueno, las famosas tarjetas de los aires acondicionados, ¿no? Que ahora resulta que la tarjeta te sale mucho más caro que si compraras un aire acondicionado nuevo, porque en realidad parece ser que lo costoso del aire acondicionado no es ni todo el equipo, ni todo el estuche, ni el compresor, ni nada de eso, sino que es la tarjeta, y obviamente pues esto genera un costo mayor. Dice, mientras la industria tradicional del diseño se concentraba en la funcionalidad de los productos y en la apariencia del objeto, dice, el diseño de interacción requiere diferentes énfasis a causa de los dispositivos computarizados, y no solo que trabajen y luzcan bien, dice, por sí solos, dice, es importante o están diseñados para la interacción con ellos. Es decir, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una Mac y una laptop normal de, no sé, Dell? Pues en esencia cumple la misma función, son laptops, son portátiles, etcétera, pero pues obviamente la estética de uno o la funcionalidad de uno va a variar de la funcionalidad de otro. A lo mejor la Dell es más potente, pero no tiene la estética finita que tiene, por ejemplo, la Mac, ¿sí? Entonces, obviamente, pues han pasado no nada más del caso de... porque eso era una de las cosas que pasaban. Antes habían máquinas muy toscas que hacían las cosas, pero pues eran toscas, ¿no? Entonces no te gustaba tenerlas a la vista. O pues en el caso de la industria, pues al final de cuentas no les importaba tanto, ¿no? Era que funcionara, que hiciera su trabajo y que al final de cuentas, pues eso simplemente era suficiente para poder trabajar, ¿no? Y ahora no, ahora tiene que ser no nada más funcional, sino que tiene que ser estético, ¿no? Pues digo, no en vano tantas empresas han buscado imitar todo el proceso de diseño que tiene Apple, ¿no? O Samsung. Entonces, bueno, ahora Huawei también está entrando en esa competencia de diseño, ¿no? Y pues veámoslo, ahí está Nike, ¿no? Es una empresa que ha marcado la pauta mucho en el diseño de calzado, y que hay muchas marcas que han tratado de imitar su proceso de diseño, ¿no? Los que no han visto la serie de Abstract, el primer volumen o la primera temporada, les recomiendo que la vean. Habla de cuestiones de diseño de automotriz, habla de diseño de calzado, habla de diseño de ilustración, habla de diferentes tipos de diseños, y la verdad está bastante interesante. Vean ese del calzado, la verdad les va les va a abrir la mente de una forma extraordinaria. Entonces dice, tienen que ser evidentemente limpias y eficientes. Entonces, por ejemplo, un mouse, ustedes comparen los mouse que había hace, no sé, 15 años, y van a ver las cosas. Había unos mouse que tenían aquí en el centro una bolita, y esa bolita, hijo de la mañana, era una bolita que se ensuciaba, y entonces tenías que sacarla, limpiarla y volverla a meter. O ya no hacía bien control con los rodillos que marcaban la interacción. Y cuando llegaron estos mouse
ópticos, no, pues fue una joya, ¿no? Ahora hay mouse de ópticos a ópticos, porque hay ópticos que, por ejemplo, puedes trabajar incluso sobre vidrio y como son antirreflejantes no pasa nada, ¿no? Ahora hay, pues, o sea, van avanzando y van generando nuevas expectativas, ¿no? O los inalámbricos o los Bluetooth. Entonces hay una variación realmente que va generando más efectividad y obviamente con una mayor estética. Dice, solo así se puede tener una experiencia que mejora la calidad día a día de la vida. Entonces sí, lo que hemos desafortunada y afortunadamente tenemos estos dos vertientes, ¿no? Que tenemos tanta tecnología que nos han hecho bastante cómoda la vida, pero a su vez nos han hecho dependientes de ella. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese mismo ciclo de vida, ya no tenemos esa misma cuestión. Todo lo hacemos, por ejemplo, sentados, estamos en el teléfono pues pedimos una pizza y en vez de ir por ella, pues nos la traen porque la pedimos incluso desde el teléfono con una aplicación, ya no tenemos ni que llamar, solamente pedimos lo mismo la comida por este sistema de Uber Eats o el que sea, ¿no? Entonces tienen estas cuestiones. Entonces sí han mejorado el confort, pero desafortunadamente los hábitos que se han generado a partir de esto también han sido bastante dañinos, ¿no? O sea, realmente hay polos, ¿no? Porque por ejemplo están estas herramientas para la gente que hace ejercicio, que es runner y que tiene estas características de buscar cómo mejorar su salud. Y pues hay herramientas como por ejemplo el Apple Watch y todo este récord que te lleva de tu rendimiento. Y obviamente pues esto es bastante bueno, ¿no? Es bastante agradable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te permite a ti tener todas estas herramientas que van a permitirte funcionar de una manera correcta. Dice, la disciplina del diseño de interacción toma de la teoría y de las técnicas del diseño tradicional. Dice, cuando mezcla esta teoría y práctica o estos discursos teóricos y prácticos con otras disciplinas. Entonces, digo, sabemos que nuestro trabajo es multidisciplinar. Incluso yo les comenté el otro día, tengo una idea para una aplicación, pero yo no la puedo desarrollar solo. ¿Por qué? Porque no soy ni ingeniero en sistemas ni tengo los conocimientos para poder desarrollarlo. Entonces necesito de alguien que me pueda ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, tanto Google como Apple tienen sus famosas convenciones de desarrolladores donde invitan a gente que se dedica eh, todo este proceso de desarrollar las aplicaciones, de tomar en cuenta diversas áreas de impacto, como puede ser la médica, como puede ser la, social, la social, la económica, o sea, diferentes puntos, diferentes áreas que hay que buscar impactar y se vuelve esto un trabajo multidisciplinar. Dice, el resultado es una gestal como síntesis única de los procedimientos y los métodos y este avance en el desarrollo de objetos, ambientes y sistemas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer una aplicación de cuidado médico, pues no lo vamos a poder hacer nosotros nada más. Tenemos que acercarnos a gente que tenga la experticia, que no solo sea médicos, sino que también sean investigadores. Hay mucha gente que se dedica a no dar consulta, por ejemplo, en el área médica, y se dedica a la investigación y está viendo cuáles son diferentes métodos. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Babies, que está en Netflix también, y habla sobre pues los diferentes estudios que hacen sobre bebés y los diferentes comportamientos. Y hay gente que ha dedicado, por ejemplo, años a la interpretación del lenguaje de los bebés, de los sueños en los bebés, las capacidades motrices en los bebés. O sea, está impresionante. Todo termina en estudios y son gente ya de edades mayores de 60 incluso, y algunos jóvenes que están incursionando utilizando los nuevos métodos, las nuevas tecnologías para poder saber y conocer cuáles son varias de estas interrogantes que han estado en la vida de los padres y que obviamente pues buscan ayudarlos, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver en ese sentido. Dice, el diseño de interacción busca la estabilidad de un diálogo entre productos, personas y cuestiones
físicas, culturales, y contextos históricos para anticipar el uso de los productos que puedan afectar la comprensión y determinen la forma apropiada del comportamiento y el uso. Es decir, por ejemplo, eh, conocemos la tecnología Dry Fit de Nike. Ok, pues fue pensada para los deportistas. Sin embargo, imagínense, por ejemplo, gente de trabajo que no peligroso, que obviamente tenga esta necesidad. Ahora, en el área de la industria no es posible llevar este tipo de prendas. ¿Por qué? Porque como son de sintéticos, generan demasiada estática. Y entonces esto puede ocasionar un accidente. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que necesita estar libre de estática. Entonces por eso usan ropa de algodón, por ejemplo. Además de que la ropa estática puede generar demasiada estática que puede generar una chispa y puede ocasionar una explosión. Entonces toda la gente que trabaja en la industria trabaja con ropa de algodón. Entonces, por más efectiva que puede ser el dry fit, que los ayude a liberar el sudor que están desprendiendo, no es efectivo en un espacio de la industria. ¿Sí me explico? Entonces, si Nike quisiera meterse en ese aspecto industrial, pues tendría que trabajar sobre estas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso del calzado, pues sí puede elaborar calzado de tipo industrial. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen una experiencia de confort, de ergonomía, sobre el uso del pie, las personas que están de pie, las personas que pasan largas jornadas, y entonces son áreas que obviamente deben de ir mejorándose y tecnificándose para que tengan un mejor impacto en la vida de aquellos que lo usan. Muchos usamos tenis Nike o Adidas o Puma o etcétera por el confort que recibimos. A veces no nos da mucho la marca, a veces la marca es la que nos vende la idea del confort, pero ya una vez que tenemos el calzado, pues, con que nos sentimos demasiado no nos sentimos cómodos, ¿no? Por ejemplo, yo compré hace poco unos tenis Vans, me gustaron, pero para andar todo el día con ellos es demasiado cansado porque la suela es plana. Entonces, este calzado está diseñado principalmente para gente que hace algún tipo de deporte porque necesita agarre en toda la suela, como los que hacen skateboard, ¿sí? Entonces, obviamente, para mí, que yo los uso para andar todo el día, pues no es algo cómodo, porque aparte por mi altura, pues no es nada redituable, ¿no? Entonces, obviamente hay que encontrar este balance entre el producto y las necesidades del usuario. Obviamente, pues no podemos cubrir todos los usuarios y todas sus necesidades, tenemos que irnos por algunas en específico, y aquí es donde pues obviamente el diseño de interacción nos va a funcionar de una mejor manera. Dice, el diseño de interacción se concerne no solamente en los dispositivos físicos eh, o servicios. Dice, nuestras vidas están incrementando la conectividad a través de las telecomunicaciones o las redes de telecomunicación, llenando con cosas inmateriales como música, películas, televisión y otras fuentes de información. Entonces ya esta parte de las características ya no nada más son físicas, sino que también empiezan a tener un impacto directamente sobre las cuestiones emocionales, las cuestiones mentales, ¿no? O sea, todo esto que obviamente tenemos una saturación de información que a veces pues simplemente no nos da el día para poder engullirnos toda esta plaga o toda esta eh, tocho de cosas, ¿no? Queremos ver 20 series, queremos ver tantas películas, queremos estar viendo videos en YouTube todo el día, y pues obviamente esto pues no es posible, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que disponemos. Por eso yo les platicaba el otro día, a mí me gusta ver ciertos videos porque no es tanto, me gusta obviamente el contenido, ¿no? Pero aparte del contenido busco algo que me llene visualmente, ¿no? Que haya una producción, que haya gente que está editando, que haya gente que le pone musiquita, que haya gente que escoge las tomas para generar en ti algo, ¿no? Como lo que hacen cuando hacen una película o cuando hacen un programa de televisión. O sea, buscan la forma en que te envuelva para que te sientas cómodo, para que te sientas a gusto con el producto que estás elaborando. Y bueno, pues qué mejor que las plataformas estas, ¿no? Netflix, Hulu, ahora Disney Plus, que pues obviamente Disney tiene la capacidad de tener un streaming solo porque tiene tanta cantidad de contenido, tiene canales de televisión, tiene productoras de películas, tiene tanto material que puede hacer su propio contenido
y no tendría que pedirle nada a nadie, ¿no? Ahora con la adquisición de NBC, pues obviamente tiene mucho más contenido de Universal, contenido de varias ramas que obviamente pues al final de cuentas le van a redituar bastante bien como estructura de negocios. Dice, estos servicios proveen a las compañías y a las instituciones públicas son importantes como las máquinas a través del acceso de ellas. El teléfono, el pager, que es el beeper, nosotros conocemos como beeper, los PDAs, que son las agendas electrónicas, o los set-top box. Dice, nuestra experiencia con ellos depende de ambas, la arquitectura del servicio en sí y de cómo interactuamos con el dispositivo. Es decir, por ejemplo, si yo le doy clic a un botón, yo estoy esperando una respuesta. ¿Sí? Si no me da esa respuesta, pues al final de cuentas no está siendo efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me está dando un mensaje, ¿no? Entonces, uno de los casos que a mí me gusta mucho analizar son el caso de los cajeros automáticos, ¿no? Los cajeros automáticos son una maquinita bastante efectiva porque a raíz de que salieron, pues obviamente tiene la facilidad de que puedes disponer dinero a cualquier hora del día. Si necesitas dinero, vas al cajero y lo sacas. No dependes de un horario del banco para poder sacar. Entonces, por ejemplo, había botones que no funcionan, pero en ciertas tareas. Entonces, pues obviamente tú le picabas al botón de arriba porque según la pantallita decía que ahí ese botón era el que tenías que picar y resulta que no era el de arriba, era el de abajo, ¿no? Entonces este tipo de cosas pues frustran al usuario, no le permiten completar su tarea y al final de cuentas termina en ser una mala experiencia de gente que ya no quiere volver a sacar el dinero al cajero porque con una experiencia que tuvo ya determina que eso va a ser con todas las demás, ¿no? Ahora ya tiene la ventaja de que tienes estas pantallas táctiles que puedes ir tú directamente y picar ahí sobre la pantalla y obviamente pues ayuda, ¿no? Pero luego hay personas que tienen problema con su huella o con que se les detecte las huellas dactilares y entonces pues obviamente ahí hay también un problema. Entonces este tipo de cosas sí son bastante comunes, pero hay que pensar en todas, ¿no? Hay que pensar en que la experiencia que nosotros podamos tener sea agradable de tal manera que el usuario vuelva y vuelva no solo convencido con poder con la tecnología, sino que además vuelva con la certeza de que su necesidad fue cumplida. ¿Okay? Dice entonces el diseño de interacción envuelve el diseño de los inmateriales como de las cosas materiales, es decir, de servicios y software como de hardware. O sea, es decir, todos los elementos se ven envueltos en un mismo elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, la computadora no solamente tiene que ser estética, sino que aparte tiene que funcionar bien, tiene que tener todo pues en un buen sistema de arranque, un buen sistema operativo, una velocidad de trabajo bastante destacada. O sea, son diferentes cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para al momento de lo que vamos a generar. Dice, la tecnología de lo interactivo necesita un nuevo estilo, un nuevo sistema de diseño. Dice, eh, como fusión de sonido, gráficos y diseño de productos basados en una narrativa de tiempo. ¿Sí? Dice, el desarrollo de este nuevo diseño va a liderar cosas que puedan ser un nuevo estilo estético. ¿Sí? Dice, uno de los usos es la experiencia y que también está la forma en la que lo trabajamos, la función de la información y quizás el entretenimiento, es decir, converjan estos elementos. Y ahí vemos, déjenme voy a quitar mi web para que puedan ver el grafiquito de la derecha, sobre todos los elementos que conforman el diseño de interacción, la semiótica, el diseño interactivo, la arquitectura de la información, el diseño gráfico, la interfaz del usuario, el diseño de juego, el diseño del web. ¿Sí? Todos estos elementos entran en un conjunto y ahí hay un proceso del diseño de qué es lo que sientes, ¿no? Y luego cómo lo sientes y qué haces, ¿no? Son tres preguntas básicas y es un ciclo en la interacción que obviamente pues nos va a permitir tener una mejor experiencia. Dice, en combinación la comunicación y la interacción del diseño necesita realmente
las posibilidades, tiene necesidades y posibilidades eh, de, de desarrollarse o de mejorar la existencia, la existencia que le pueden dar a las personas como centro de un lugar. De hecho, pues hoy en día, por ejemplo, vemos toda esta tecnología de desarrollo de aplicaciones y tantas cosas que podemos utilizar, por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, que hoy en día pues obviamente son bastante útiles, ¿sí? La inmersión en estos espacios, ¿sí? De que obviamente pues, nos permiten trabajar. Digo, los videojuegos son un claro ejemplo de esto, pero no nada más está eso, están en el campo de la ciencia, donde hay simuladores de operaciones, de cirugías, o por ejemplo, acabo de ver hace poco que acaba de salir un software bueno, ya tiene muchos años que existe, ¿no? Pero salió la nueva versión del, de un simulador de vuelo de Microsoft y obviamente tú vuelas un avión y haces todo y te dura todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que transcurre el viaje lo puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, si haces un viaje transatlántico, puedes estar, no sé, 14 horas sentado ahí piloteando el avión. Obviamente, pues esto pues es para entrenamiento de aquellos que les gusta y les llama la atención este tipo este, de entretenimiento. ¿Okay? Dice, el diseño tiene un proceso que se denomina IBREA, ¿sí? Y vamos a ver en este caso a qué se refiere. Dice, el punto número uno, entender la experiencia del usuario, cómo vive, qué necesita, qué busca. Si nosotros, por ejemplo, vamos a buscar o vamos a tener algún elemento que no, pues no resuelve nada, no facilita la vida de nadie, no tiene ninguna mejoría para quien lo use, pues estamos tirando ahora sí que eh, flechas al vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no va a tener una función, no va a tener algo. Por eso es importante entender al usuario. El usuario es el que nos va a determinar de qué hay necesidad y cuál es la necesidad de la que hay que partir. Nosotros somos usuarios, nosotros consumimos productos, consumimos servicios, entonces tenemos que tener en claro que esto nos debe de ayudar a nosotros a determinar, por ejemplo, dónde vivimos, qué necesitamos y qué buscamos. Si no tenemos en claro esto, pues difícilmente vamos a poder encontrar cualquier desarrollo. Imagina nuevas oportunidades a través de las lluvias de ideas, aparte de mapas de oportunidades, donde obviamente todo esto nos ayude, nos conlleve a que nosotros podamos tener cosas que a lo mejor no existen o que pudieran existir. Siempre hay que ir a la imaginación. Y este es un ejercicio que yo siempre les he dicho a mis alumnos. No se limiten por la tecnología, porque a lo mejor ustedes no saben si ya está en desarrollo o ya está en proceso. Siempre hay que buscar opciones y aquello que aunque parezca descabellado puede ser la mejor idea para poderla aplicar. Dice, solo lo necesario, prototipar, es decir, crear modelos que revelen la calidad de la experiencia. No es suficiente con verlo, sino que también ver que funcione. Y esto pasa mucho cuando están estas demostraciones, por ejemplo, de Apple. Los que son fans de la marca de la manzana eh, se darán cuenta que cuando están estas presentaciones de los keynotes, pues te hacen ver cómo funciona, cómo va a funcionar, o las mismas plataformas, los videojuegos, te llevan, por ejemplo, para que sepas cómo va a funcionar y qué características tiene. Esto es prototipo, porque al final de cuentas en ese momento tú no lo puedes comprar, pero está en desarrollo que determina algunas de estas cosas. Diseñar soluciones. Dice, ¿cuál es el rol del producto o el servicio en la vida de la gente? ¿Cuál es el correcto modo mental para el usuario? ¿Cuál es la apariencia y el look que tiene la interacción? ¿Cuál es, qué problemas técnicos o necesidades técnicas resuelve? Es decir, todas son preguntas que obviamente el diseño nos tiene que responder. ¿Y por qué el diseño? Pues porque al final de cuentas es lo que nosotros podemos determinar como diseñadores, ¿sí?
Si fuéramos sociólogos o psicólogos, pues a lo mejor podríamos determinar algún otro tipo de problemáticas o de necesidades, pero en este caso somos diseñadores y tenemos que buscar a partir de este proceso, a partir de esta investigación, cuáles son estas cuestiones que podemos nosotros suplir. A lo mejor, por ejemplo, hay algunas que no podemos suplir y tenemos que decir por qué no las podemos suplir. Perdón. Entonces, sí es importante tener todo esto en claro y escrito, diagramado, porque nos va a ayudar a dar con soluciones más efectivas, ¿no? A lo mejor no podemos, no sé, determinar alguna en este proceso del diseño, pero más adelante tiene que haber la parte donde se solucione, porque no se pueden dejar de fuera ninguna de estas opciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo suma y todo afecta al producto que nosotros estamos desarrollando. Dice, pues boceta o aplica la experiencia de la interactividad. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente oye? ¿Qué es lo que la gente siente? ¿Sí? Y bueno, por ahí hay un videito, no sé si siga existiendo este videito, pero ponen a la gente a probar este producto, que al final de cuentas pues es lo que se hace, ¿no? El testing es ver cómo los grupos de gente responden a esto. Entonces por eso existen las versiones beta, ¿no? Para que la gente lo pruebe, dé sus opiniones. Hay gente que pues se dedica a hacer esto, a hacer este tipo de pruebas con productos y da sus experiencias, da sus reviews, dice este tiene esto de fácil, esto pues no funciona tan bien, esto, o sea, y son gente que obviamente pues suma a la ecuación de mejorar el producto de acuerdo a las necesidades. Cuando ya ven en el grupo, en los resultados que dicen, oye, mira, es que la gente se quejó por el color, o se quejó por este material, o se quejó por esto, pues obviamente es algo que al final de cuentas tiene que considerarse. Y por último, la presentación y el test a la salida. Es decir, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a presentar? Hay una cosa que se llama el pitch, que es presentar una idea y tienes muy poco tiempo para hacerlo, ¿no? De hecho, si han visto el programa este de Shark Tank, es eso. Cuando la gente llega y tiene su pitch y presenta su producto, sus ideas, etcétera, a la salida, y ahí a veces se han ido grandes oportunidades de negocio porque la gente no sabe cuánto vende, porque la gente no sabe cuánto cuesta producirlo, porque la gente no se ha enfocado en buscar si hay otros productos similares o cuáles productos, cuáles son las mejorías o las características de su producto con respecto a los otros, etcétera. Entonces, la verdad es que aquí es un lugar donde te van a despedazar, por eso es un Shark Tank, te van a despedazar, pero si tienes las herramientas correctas, te vas a librar de esto, de este tipo de cuestiones, ¿no? Ok. Bueno, pues espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco sobre toda esta pequeña introducción a la asignatura, sobre todo con el tema, saber por dónde más o menos vamos a ir. eh, y la primera tarea de esta asignatura que van a tener para que el próximo jueves la platiquemos después de las presentaciones de sus dispositivos que por ahí seguramente ya deben de haber terminado. Bueno, pues es ¿de qué se han dado cuenta ustedes que tienen una necesidad? Una necesidad puede ser física, no necesariamente, por ejemplo, tengo necesidad de ver la tele. Bueno, pues prendes la tele y ya, ¿no? Es que no tengo tele. Bueno, pues vas y compras una. Pero ¿qué necesidades? ¿Qué te has dado cuenta que hace falta en tu entorno, en este momento ahorita que estás en tu casa, que te puede mejorar la vida? ¿Sí? Muchos van a decir, no, pues un robot que venga y me haga masajito, o que le dé play al video y eso. Porque pues bueno, el masajito se los va a deber, pero por ejemplo, si tienes tu Alexa o Cortana o algún otro de estos inteligencias artificiales, pues vas a tener ahí la ventaja de decir, bueno, pues esta plataforma me ayuda a que pueda yo tener ahí, darle play, bajarle la luz, prender la cafetera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿qué ustedes se han dado cuenta que puedan tener como una necesidad?
y de eso vamos a estar platicando el próximo jueves. Ok, bueno, por el momento sería todo. Me dio gusto estar con ustedes, espero que les guste este video. Acuérdense que nos vemos el próximo jueves en punto de las 12 del mediodía. Ok, hasta luego, saludos.